Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, desde siempre se ha hablado sobre el origen artificial de la Luna y de si está habitada o no lo está. Pues bien, hoy les hablaré de ello, de la otra cara de la Luna. Entre las teorías más sorprendentes en relación con este satélite natural de la Tierra, destaca una en particular que atribuye a la Luna, al igual que otros satélites como Phobos en Marte, un origen artificial. Y es que, según dicha teoría, la Luna sería una estructura creada por una antigua inteligencia en tiempos inmemoriales, uno de cuyos fines sería el de vigilar o controlar desde allí el desarrollo de la vida inteligente en este planeta. Según esto, su superficie habría sido recubierta con minerales para dotarla de una apariencia normal, o bien habría sido abandonada hace mucho tiempo y sobre ella se habrían ido acumulando durante milenios distintas capas de material procedente del choque de asteroides. Seguramente la idea les parece descabellada, pero desde luego es sugerente. Y sin embargo, hay un conjunto de datos que esgrimen continuamente los autores que acogen esta idea, que cuando menos pueden llevar a tener una serie de dudas razonables. Fíjense bien, el tamaño de la Luna, por ejemplo, es desproporcionado para un planeta del tamaño de la Tierra. Si se fijan en los demás satélites que conocen, son mucho más pequeños que el planeta alrededor del cual giran. Son más bien planetoides atrapados en algún momento por la gravedad del mismo, o producto del material expulsado por dicho planeta en algún choque con un asteroide. Bueno, por el tamaño, la Luna nunca podría haber sido atrapada por la gravedad de la Tierra. Es muy grande, demasiado grande. Debido a eso, la hipótesis comúnmente más aceptada es que la Luna es producto de un hipotético choque entre un planeta aproximadamente del tamaño de Marte y la Tierra. Y de este modo el material expulsado de ese violentísimo cataclismo ha quedado flotando durante millones de años alrededor de la Tierra en forma de anillo, como sucede en Saturno, y posteriormente dicho material terminaría agrupándose en lo que hoy constituye ese satélite natural. Y aun cuando hubiera otras dos lunas en otras épocas que terminaron colapsando con la Tierra, la situación sería la misma. Sin embargo, tengo que decirles que esto no es cierto. No lo es. La Luna se creó al mismo tiempo que la Tierra, junto con otras dos lunas que se precipitaron sobre la superficie de la esfera, y ello en distintas épocas. La primera hace unos 65 millones de años y cayó sobre lo que hoy son las Antillas Menores, frente a Venezuela. Y aún puede verse el impacto del choque. Fíjense ahí. Fíjense cómo se ve claramente el redondel, el círculo que formó aquel impacto. La segunda cayó frente a Florida y las Antillas Mayores hace unos 20 millones de años. Ambos impactos fueron los causantes de las dos mayores catástrofes o cataclismos que se han producido en la esfera desde que fue creada y que dio lugar a las grandes extinciones en masa que se produjeron en la historia de la Tierra, es decir, Nungi Mesha. Ya saben ustedes que disperso por todo el planeta existe lo que bien pudiéramos llamar un nivel negro, rico en iridio,
mineral muy pesado que se encuentra en cuerpos extraterrestres y en concentraciones que van de los 10 a las 100 veces, ¿verdad?, superiores a las habituales, y que esta capa, muy rica en iridio, se localiza en toda la superficie de la esfera, mientras que el metal es muy raro en la corteza terrestre. Y es muy raro, ¿verdad? Sin embargo, la esfera contiene granos de cuarzo y otros minerales con estrías muy finas cruzadas y evidencias de haber sufrido una presión elevada, como las que se encuentran en las rocas sometidas a una colisión violenta y repentina, y esas microtectitas alteradas, ¿verdad? Bueno, pues dado que además se encontró, como les decía, un cráter de 280 kilómetros de diámetro en el límite de la península de Yucatán en México, frente a Florida, correspondiente a una cadena semicircular casi perfecta de agujeros que parecen corresponderse con el piso de un cráter gigantesco que ha sido llamado Chicxulub, y que hay evidencias de depósitos producidos por grandes tsunamis en la misma época en Texas, México, Haití y otros lugares de la cuenca del Caribe que el geólogo Alan Hildebrand encontró en Haití, ¿verdad? Aparte de que fueron apareciendo en esa misma área pequeñísimas estructuras de roca vitrificada denominadas tectitas en la capa arcillosa correspondiente al límite Cretáceo-Terciario, ¿verdad? Lo que indica que en las cercanías se produjo un impacto y que en un estudio de hojas fosilizadas en Wyoming, Estados Unidos, se encontró que todas las plantas de tierra y mar murieron aproximadamente al mismo tiempo por congelación. Así que todo ello confirma el impacto de una de aquellas lunas sobre la Tierra hace 65 millones de años y de otra hace unos 20, a una velocidad, en ambos casos aproximadamente, de 25 kilómetros por segundo, provocando un invierno nuclear. Primero, los restos incandescentes caídos sobre los bosques y pastizales provocaron incendios que abarcaron más del 70% de los continentes, interrumpieron la fotosíntesis y redujeron prácticamente a cero el índice de oxígeno. Después siguieron fuertes vientos, lluvias torrenciales, huracanes y terremotos. Y más tarde ascendió una nube muy densa formada por una mezcla de vapor de agua, gases liberados, polvo, residuos rocosos y elementos metálicos cuyos componentes volátiles suspendidos en el aire y mezclados con el humo provocado por esa fricción del meteorito con la atmósfera, pues envolvieron al planeta en una gigantesca nube impenetrable que se extendió por toda la estratosfera, impidiendo el paso de los rayos solares. ¿Y saben qué pasó después? Bueno, pues que esto dio lugar a un fuerte descenso de la temperatura que cayó en todo el mundo desde un promedio de 19 grados centígrados a 10 grados bajo cero. Así que ya se pueden imaginar, los lagos se congelaron y miles de especies de plantas perecieron. La nube pudo mantenerse durante meses o años, ¿verdad?, produciendo la muerte de la vegetación, seguida por la de los animales herbívoros y carnívoros. Eso sí, los más capacitados para sobrevivir fueron los animales de menores dimensiones, los carroñeros y oportunistas, algunos mamíferos, lagartos, cocodrilos, ofidios, etc. Pero los más perjudicados fueron los más grandes, los más corpulentos y especializados. Así que, a medida que se depositó el polvo y comenzó a llover, subió la temperatura, dando lugar a una evaporación alta y produciendo un efecto invernadero, lo cual aumentó la temperatura y afectó al plancton marino, muy sensible al calor, produciendo el derrumbe de las comunidades en el mar. Los organismos que forman el nanoplancton calcáreo emiten un compuesto de azufre que ayuda a la formación de nubes, que a su vez reflejan la luz solar, evitando que parte de la radiación del Sol alcance la superficie terrestre. Pues bien, la reducción de estas nubes, como consecuencia de la destrucción del nanoplancton,
pudo haber causado una ola de calor extremo a nivel planetario. Otro aspecto importante que ya conocen es que la Luna siempre ofrece la misma cara. Hay otra cara, la otra cara de la Luna, que permanece siempre oculta a la Tierra. Y existe una perfecta sincronización en la Luna, ¿verdad?, entre sus movimientos de rotación y de traslación alrededor de la Tierra, de manera que siempre se ve la misma cara. Y esto no tiene parangón en ninguna parte del universo local conocida. La imaginación se escapa y sueña con una luna artificial que oculte alguna clase de equipos de observación dirigidos hacia esta esfera y situados en su cara visible. Además, el Sol y la Luna, aunque son astros de un tamaño completamente diferente y se encuentran situados a una distancia de la Tierra completamente dispar, sorprendentemente se ven del mismo tamaño desde la Tierra. ¿No lo han notado? Por esa razón, la mayor parte de las veces en que hay un eclipse de Sol, la Luna tapa milimétricamente el disco solar, aunque también se producen de vez en cuando eclipses de tipo anular por las variaciones periódicas de distancia entre los tres astros. ¿Qué les parece esto? Algunos matemáticos y físicos han hecho cálculos de probabilidades en relación con este tema y han llegado a la conclusión de que la probabilidad de que astros con diámetros tan diferentes y situados a tan distintas distancias del planeta se vean con el mismo tamaño desde aquí son casi infinitesimales. Existe también otra hipótesis de que la Luna es hueca, y en realidad han sido dos las razones que han conducido a algunas personas a hablar de la posibilidad de que este satélite esté hueco. Por un lado, cuando los astronautas tuvieron que desprenderse de partes del cohete módulo que orbitaba alrededor de la Luna para poder regresar a la Tierra en aquella misión tan desastrosa del Apolo 13, ¿qué pasó? Estas cayeron sobre el satélite y las vibraciones causadas por el impacto, captadas además por distintos sistemas de medición, se asemejaban increíblemente a las vibraciones de una campana. Por otra parte, la Luna presenta diversidad de densidades en sus diferentes zonas, es decir, hay más atracción gravitatoria en unas partes que en otras, como si tuviera algunas zonas más huecas que otras. Este hecho pues ha generado una serie de problemas en el inicio de la exploración del satélite, porque dificultaba el alunizaje en el mismo o la posibilidad de dejar satélites orbitando alrededor de ella. Los equipos necesitaban realizar un recálculo continuo de las condiciones gravitatorias para no acabar estrellándose sobre la misma o saliéndose fuera de la órbita. Pero esto no ha hecho más que empezar. ¿No se imaginan ustedes lo que tengo que comunicarles en los siguientes bloques? No se me muevan, que enseguida regreso. Permítanme tomar un buen zumo de naranja y de nuevo estoy con ustedes. Hasta ahora. En cualquier caso, sea lo que sea, al menos de momento, la Luna no dejará nunca de ser una fuente de misterios para el ser humano. Por ejemplo, fíjense, los entendidos no pueden explicar esta franja ancha que ven aquí en la Luna, ¿verdad? No la pueden explicar. Se parece a una franja de despegue y alunizaje, ¿verdad? Por otra parte, tengo que decirles que hace algún tiempo una serie de altos funcionarios que habían sido despedidos de la NASA ofrecieron precisamente el 30 de octubre del año 2006 una rueda de prensa en la cual revelaron un secreto que había sido mantenido por el gobierno norteamericano durante cerca de 40 años. Y era este, que existen vestigios de construcciones no humanas en la Luna. Según reveló el periódico ruso
Komsomolskaya Pravda, en el Club Nacional de la Prensa en Washington, se celebró ese día una conferencia que convocó Ken Johnston, director de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA, sobre la Luna. Y este señor fue repentinamente despedido el 23 de octubre. También estaba el ex asesor de la NASA, Richard Hoagland. Ambos habían participado en aquel proyecto famoso, Apolo, ¿verdad? Y el último presidió la transmisión del alunizaje del Apolo por la televisión en vivo y en directo. Bueno, pues Johnston confirmó lo siguiente. Decía que en los años 70 del siglo pasado, astronautas norteamericanos vieron y registraron con cámaras fotográficas vestigios de construcciones no humanas de una antigüedad remota en la Luna y además fotografiaron algunos restos tecnológicos. Al traer las fotos a la Tierra, las entregaron a Johnston, que era el responsable de la conservación de las fotos. También otros dirigentes de la NASA aparecieron de improviso y le ordenaron destruirlas. Sin embargo, esas fotos fueron conservadas en secreto por esta persona, por Johnston, y casi 40 años después el hombre decidió publicarlas, de tal manera que estremecieron al mundo. Al mismo tiempo acusó a la NASA de falsificar todos los datos, pues todas estas fotos oficialmente dadas a conocer, ¿verdad?, pasaron por un tratamiento especial y en particular las del alunizaje fueron modificadas. Bien, Hoagland dijo que los astronautas también habían traído de regreso algunos productos artificiales cuyas tecnologías ya habían sido utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. De hecho, estos países están todavía llevando a cabo una nueva rueda de contienda por la Luna. Los norteamericanos, por ejemplo, trajeron de regreso a la Tierra un secreto que fue sorprendentemente descubierto durante la permanencia de los astronautas en el satélite y que mantuvieron a nivel confidencial durante muchos años. Decía Hoagland que la nueva rueda de contienda tendría un desenlace y, a diferencia de la competencia política con Rusia hace 50 años, este desenlace decidiría el destino de todos y cada uno de los seres humanos de la Tierra. Según otra información, Edwin Aldrin, uno de los pilotos del Apolo 11, dijo hace poco que había visto un ovni en la Luna. Y no hace mucho desaparecieron, curiosamente, las maletas 698, 699 y 700, en que se conservaban precisamente los registros del alunizaje del Apolo 11. 1969. También hay una versión en el sentido de que esta decisión norteamericana de dar a conocer las cosas tiene algo que ver con el satélite Chang'e-1, lanzado el 24 de octubre por China. Llegamos aquí al punto de qué fue lo que se vio desde la Tierra ya desde el 1800 en adelante. Bien, en 1879, la Real Sociedad Astronómica de Londres cursaba una insólita circular a sus miembros en la que expresaba el deseo de recibir en su sede cualquier tipo de informe de sus asociados en el que se diera buena cuenta de alguna observación anómala sobre la superficie de la Luna. Ya se imaginarán que la respuesta no se hizo esperar, porque durante los 2 años que siguieron a esta solicitud tan poco frecuente, las oficinas de la Real Sociedad Astronómica de Londres y la Real Sociedad Astronómica Británica se vieron literalmente inundadas por una avalancha de relatos en los que se describían desde la observación de luces que recorrían el interior de ciertos cráteres hasta explosiones volcánicas de cierta magnitud. Así que el número tan abultado de informes recibidos, que superó los 2 millones, fíjense bien, obligó a la sociedad a cancelar su proyecto de análisis y a no emitir ninguna opinión concluyente
sobre tan escurridiza materia. En cualquier caso, lo que realmente puso de manifiesto aquella reacción unánime de los astrónomos británicos es que ninguno de aquellos relatos resultaba nuevo o extraño a los ojos de aquellos expertos. No en vano, en 1787, el prestigioso William Herschel, descubridor de Urano, ya había hablado de sus extrañas observaciones lunares, denunciando sin pudor haber visto la erupción de 3 volcanes sobre su superficie. Dijo que los había detectado en diferentes lugares de la parte oscura de la luna nueva. 2 de ellos estaban casi extintos, o en cualquier caso en estado de, digamos que de erupción cercana, que a lo mejor se produce en el futuro, ¿verdad? El tercero mostraba una erupción actual de fuego y materias luminosas, según decía él. 2 años después de esta confesión, otro eminente selenógrafo, el profesor Germano Schroter, declaró haber visto sin ningún género de duda un brillante estallido de luz que estaba compuesto de muchas chispas pequeñas y separadas, chispas que se movían todas juntas en línea recta hacia el norte del mar Imbrium y otros lugares de la superficie de la Luna. Ambos relatos son irreprochables, no solo por la reconocida solvencia científica de quienes lo enunciaron, sino porque se amparan dentro de una amplísima casuística de detecciones a través de telescopios importantes, grandes, de luces, cúpulas, puentes, y hay un sinfín de registros visuales de similar grado de extrañeza, para los que la ciencia no tiene una explicación convincente, ¿verdad? En líneas generales, esta clase de luces enigmáticas han recibido en el ámbito astronómico el nombre de Lunar Transient Phenomena, LTP, o en español, fenómenos transitorios lunares, indicando claramente la naturaleza escurridiza y efímera de semejantes apariciones sobre el suelo lunar. Comúnmente los LTPs se observan en el lado brillante de la cara visible del satélite y casi siempre se trata de luces blancas del tamaño de una estrella, aunque también existen registros de luces rojas, de luces amarillas y hasta azuladas, cuya permanencia sobre la superficie varía entre unos pocos segundos y algunos días. ¿Qué les parece? Desde el siglo VI hasta hoy día, el número de incidentes de este tipo, catalogados por astrónomos privados como Winfried Cameron, supera los 2000, entre los que se incluyen avistamientos frecuentes de flashes intermitentes de luz, como si alguien intentase mandar una especie de señal tipo Morse a la Tierra. Por otra parte, uno de los últimos y más completos listados oficiales de LTPs, que ha sido elaborado por la NASA en julio de 1968, recoge la nada despreciable cantidad de 579 incidentes profusamente documentados. Estos incidentes tuvieron lugar entre noviembre de 1540 y octubre de 1967. Enseguida regreso. Permítame un inciso. Hasta ahora. ¿Creen ustedes que hay ciudades en la Luna? Bueno, las referencias mejor documentadas sobre construcciones en la Luna se remontan a mediados del siglo pasado y más concretamente a un siglo antes, a 1848, cuando el notable astrónomo germano Grütjens de Múnich afirmó haber descubierto en la parte meridional del hemisferio visible de la Luna las huellas de ciudades selenitas. Y lo que es más,
afirmó haber visto manchas verdosas en el interior de algunos cráteres que se desplazaban irregularmente y que el astrónomo no dudó en identificar como vegetación o, en el peor de los casos, con plagas enormes de insectos. Pero Gruithuisen no fue el único en defender semejantes herejías, porque en 1885 otro astrónomo, esta vez Toubelot, creyó haber localizado otro grupo de ruinas cerca del cráter Pético. La llegada, fíjense bien, de las misiones espaciales que reconocieron minuciosamente el satélite desde sus órbitas más o menos cómodas, no desvanecieron los rumores que se referían a la existencia de ruinas de antiguas ciudades en la Luna. De hecho, uno de los mayores responsables de propagar este rumor fue el profesor norteamericano William Blair, quien, tras acceder a algunas de las fotos secretas de la misión Orbiter 2 en abril de 1966, descubrió en una de ellas varios monumentos de más de 200 metros de altura distribuidos geométricamente sobre el suelo lunar y se quedó asombrado. Para Richard Shorthill, nada hace suponer que se traten de formaciones artificiales, sino que dice que es el producto de un complejo fenómeno geofísico que ha dado lugar a la falsa impresión de que se trata de edificios o de cúspides. Pero el caso es que la astronomía más ortodoxa tiende a aplicar esta solución a las cúspides de Blair a ciertos relatos similares redactados por astrónomos de todo el mundo y de todas las épocas históricas, ¿verdad?, que pueden encontrar a su paso. En ese sentido, merecen especial atención las observaciones astronómicas de cúpulas y de puentes que aparecen en algunos sectores del satélite, realizadas por astrónomos de toda credibilidad. Sobre las primeras, según señaló Joseph Goodbash en su artículo para la revista estadounidense Saga en 1974, explica que en los últimos años más de 200 estructuras blanquecinas circulares y con forma de cúpula han sido observadas sobre la Luna y catalogadas, pero por alguna extraña razón a menudo desaparecen de su lugar para reaparecer en otro. ¿Qué les parece? Los astrónomos, francamente, no saben a qué clase de fenómeno pueden obedecer estas escurridizas visiones o si se trata simplemente de una burbuja de gas que ocasionalmente se forma sobre la superficie de la Luna. Y cierto es que la naturaleza evanescente de este fenómeno impide su examen y análisis cuidadoso. Sin embargo, las observaciones siguen y siguen constantemente. No ocurre lo mismo con el puente que con relativa frecuencia ha sido visto sobre el mar de las Crisis y que, según algunos informes, podría alcanzar hasta los 18 kilómetros de longitud. Para los astrónomos más audaces, como el británico Wilkins, semejante estructura, aún a pesar de que no parece estar siempre en el mismo sitio, debe ser forzosamente artificial. Pero la pregunta es la misma siempre. ¿Quién la construyó? ¿Por quién ha sido construida? Sobre la Luna se ven, cualquiera puede verlos con un telescopio por la noche. Muchos canales y misterios de todo tipo, indescifrables. En definitiva, cuantos más datos se recogen sobre el satélite y cuanto más se acercan a él para explorarlo, tantos o más misterios presenta. Uno de estos es el que hace referencia a la existencia en su superficie de regiones que parecen haber estado ocupadas por corrientes de agua durante cientos de años, o que parecen haber sido playas enormes en un pasado remoto de este cuerpo planetario. Sin ir más lejos, a principios del siglo pasado, el profesor W.H. Pickering catalogó desde su observatorio de Arequipa, en Perú, 35 zonas estrechas sobre la Luna que eran virtualmente idénticas a lechos de ríos secos de la Tierra, idénticas.
Se trata de unos cursos irregulares que terminan desembocando en cráteres y que en el pasado dieron lugar a la idea de que, al igual que en Marte, en la Luna había canales. O al menos eso defendió en 1896 el astrónomo y eminente marcianólogo italiano Cerulli. ¿Qué les parece? Otro aspecto enigmático son las observaciones recurrentes de rayos luminosos que surcan la superficie del satélite y lo hacen en líneas rectas perfectas y que remontan obstáculos de todo tipo, desde montañas a cráteres, sin que esto desvíe ni un ápice su orientación rectilínea. Van completamente sin doblar. Suelen aparecer en luz solar fuerte y es posible verlas desde la Tierra hasta con un pequeño telescopio, siempre que esté situado hacia los lugares que tradicionalmente aparecen estos rayos, como son los cráteres Copérnico, Tycho y Kepler. Si bien no existe un estudio sistemático del fenómeno, ¿verdad? Pero sí se sabe, por ejemplo, que suelen producirse en las inmediaciones de cráteres nuevos con aristas muy pronunciadas y que son capaces de recorrer cientos de kilómetros sin desviarse ni torcerse un solo grado en su trayectoria. Ahora bien, contrariamente a lo que podría pensarse, estas líneas no son uniformes, sino que con frecuencia se quiebran, dando la impresión de que son líneas discontinuas y sugiriendo un origen meramente óptico de las mismas. Y es que en cierta manera ya lo advirtió aquel célebre y revolucionario astrónomo polaco Nicolás Copérnico cuando sentenció con sabiduría que nadie espere nada seguro de la astronomía, pues nada cierto nos ofrece. Sus palabras, qué curioso, han resultado casi proféticas porque se ajustan como un guante al desafío que, multiplicado desde que se ha llegado a la Luna, nos plantea a diario este enigmático satélite. Al llegar a este punto, tengo que hablarles de otra historia distinta. Muy bien podríamos denominarla la historia prohibida de la Luna, la que no se sabe. Se están viviendo tiempos interesantes. Todos comparten un interés común en sus países y en este mundo y muestran un interés temporal en el espacio como información nueva que nunca han visto. También se comparten descubrimientos. Después ese interés es incorporado a la supervivencia diaria y la vida sigue. Pues tengo que decirles que la Luna tiene una atmósfera, una pequeña atmósfera, pero comparable en algunos lugares a la de la Tierra. En muchos de los grandes cráteres visibles y en el lado oculto se dice que la atmósfera es más densa incluso que el nivel del mar en algunos puntos de la Tierra. Tiene una pequeña salida en su polo norte y la corteza pudiera decir que se cuartea en trozos muy finos, muy delgados en algunos lugares. Solo tiene 21 millas de espesor en otros lugares y 35 millas en los que adopta más profundidad. Seguramente han oído que está seca la Luna, ¿verdad? 1 millón de veces más seca que el desierto de Gobi. Pero la verdad es que todo depende de dónde estén. El lado oculto tiene muchos lagos subterráneos, muy grandes en tamaño. La irrigación y el desarrollo de la Tierra está ocurriendo en el lado oculto, en la superficie, pero está ocurriendo bajo tierra, en el lado visible. El Apolo 15 descubrió y sacó fotos de nubes de vapor de agua que aparecían en el lado oculto. Así que las cosas no son como parecen. En el último bloque terminaré de contarles cómo es la Luna. No se me vayan, que enseguida regreso. Hasta ahora.
la edad de la Luna es igual que la edad de la Tierra, más o menos unos 5.500 millones de años. Y tiene algunos compuestos y químicos distintos de los de la Tierra, eso sí. De hecho, hay muchos compuestos químicos que se descubrieron, pero que han sido ocultados al público. Y todavía queda mucho más por descubrir, porque la ciencia de la esfera todavía no está lo suficientemente avanzada para comprenderlo. Algunas porciones de la corteza de la Luna son radiactivas. Eso lo descubrió el Apolo 15, especialmente cerca de las montañas Apeninas. Pero fíjense bien, la Luna también contiene enormes instalaciones subterráneas, construidas artificialmente hace mucho tiempo por razas de otros mundos. Existen 7 aperturas en la corteza de la Luna y otras tantas bases subterráneas. Los científicos conservadores se han preguntado por qué tantos cráteres parecen tan poco profundos a pesar de su tamaño. Y es que mucha de la superficie de la Luna fue construida encima de una especie de cáscara metálica, de una cresta espacial redonda. Un ejemplo de un cráter grande pero poco profundo puede ser el cráter Gagarin, este que ven aquí, ¿verdad? Este cráter es de aproximadamente unas 185 millas, ¿verdad? Pero tiene solamente 4.5 o 5 millas de profundidad, no más. Claro, basado en el impacto y el tamaño de la superficie del cráter, la profundidad debería ser por lo menos 4 o 6 veces mayor. De hecho, todos los cráteres son lo mismo, tienen poca profundidad, desafían la ciencia conocida. Algunos de los cráteres han sido creados artificialmente. De hecho, en la cara oculta son algo así como verdaderas ciudades abovedadas. Hay otros cráteres grandes que son usados como hangares para estructuras espaciales capaces de albergar hasta 200 naves. Fíjense, las bases de la superficie están formadas por 9 estaciones abovedadas interconectadas, lo que equivale a una ciudad pequeña, y disponen de pequeños lagos y estanques repartidos a lo largo de la superficie. Los restos de estas estructuras abovedadas fueron descubiertos por astronautas de la NASA. La NASA lo sabe, también por astronautas rusos y desde luego por los astronautas del proyecto Apolo, ¿verdad? Lógicamente, no obstante, el verdadero complejo de la Luna es ahora subterráneo, no es visible. Las entradas a estas bases se encuentran en ambos polos, las montañas de Tauro, el cráter de Julio Verne en el lado oculto y el de Arquímedes. Estas son las entradas originales. Respecto a su gravedad, tienen que saber que el Sol de Ors, este Sol, produce una radiación muy penetrante en el espectro electromagnético. Esta frecuencia viene a ser aproximadamente de 1 trillón de ciclos por segundo y se ubica entre la porción más baja de la banda infrarroja y la del radar. Y es precisamente esta radiación del Sol la que causa la gravedad, no la rotación de los planetas. Cualquier cuerpo planetario que tenga 29.3 millas de tamaño y se encuentre expuesto a un Sol es capaz de generar un campo magnético de gravedad, aun cuando no esté rotando sobre su propio eje. Bueno, pues al llegar a la superficie de la Luna, algunos astronautas de la NASA fueron acompañados por unos guías androides biológicos conocidos como los grises. Se les conoce como los grises por su facilidad de mimetizarse con el ambiente, es decir, son grises si el entorno es gris, o son verdes si el entorno es verde, y así sucesivamente, ¿no? Pues bien, fueron llevados por estos androides a las instalaciones subterráneas donde pudieron observar la gran estación principal que alberga algo así como la aduana, ¿verdad?, que controla las entradas y salidas a la esfera, aunque no el devenir de los seres humanos que habitan la esfera, que siempre son libres y soberanos de hacer lo que consideren oportuno, naturalmente siempre y cuando no desestabilicen o pongan en peligro al sistema en su conjunto. Esta ubicación se sitúa debajo del cráter llamado Julio Verne y el tamaño de la instalación escondida en este lado oculto de la Luna, fíjense bien, porque es aproximadamente
de un tamaño superior a 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Estas instalaciones inmensas subterráneas contienen grandes lagos, vida vegetal como la de la Tierra, algo parecido a maquinaria industrial muy sofisticada, medios de almacenamiento y algo parecido a hangares para naves espaciales. También se puede ver un tipo de escritura o ilustraciones no terrestres en las paredes de los pasillos. Los astronautas de la NASA pudieron observar hasta 8 bóvedas que estaban selladas. Nunca supieron por qué. El líder humano de esta base o instalación es conocido allí como el secretario, el señor secretario. La Luna en este momento aloja aproximadamente a 36.719 seres. Son una pequeña colonia procedente de muchos mundos, de muchos lugares habitados en el cosmos. Según el trabajo que se está haciendo sobre la superficie y bajo tierra para extender las instalaciones, pues vienen unos u otros. En el lado oculto de la Luna, la otra cara de la Luna, se está creando una atmósfera en superficie, ¿verdad?, para hacerla más habitable. También existe agua, también hay lagos y algo de vegetación con el fin de convertirlo en una colonia sostenible. En 1783 y 1787, las grandes luces luminosas que se veían en la Luna no eran volcanes, eran estructuras o naves nodrizas de distintos puntos de Pléyades para la creación de un sistema de autogobierno. Lo primero que se hizo en la Tierra fue en América, en el año 1894, en el mes de febrero. El objeto que se había fotografiado entonces golpeando un gran objeto negro era una nave de carga de Alpha Draconis. El 4 de abril de 1892, la nave que cruzó la superficie de la Luna no era un pájaro grande, era una nave que parecía tener alas. También era de Alpha Draconis. Esta misma nave estuvo por última vez en este sistema solar el 27 de enero de 1912. La razón por la cual solo se ve un lado de la Luna está perfectamente orquestada. El lado oscuro, la otra cara de la Luna, representa el oscuro secreto de verdad del tiempo en que muchas civilizaciones han estado y siguen observando y cuidando la Tierra. Para ello han diseñado enormes estructuras de compensación que actúan como contrapesos para impedir que rote y que están localizadas en ambos polos. Ambas estructuras son magnéticas en su naturaleza. Y claro, la Luna, por estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es también la causa principal de las mareas, como ya saben, y de las alteraciones en los fluidos corporales. Es conveniente recordar que Isaac Newton mostró que la atracción gravitatoria depende de las masas de los cuerpos y de la distancia que los separa. Las masas de agua, así como todo en la Tierra, están expuestas además a la fuerza centrífuga, es decir, fuerza hacia afuera de la Tierra, como resultado del movimiento de rotación de la Tierra. El nivel de marea que se produce es, por tanto, el resultado de la combinación de estas dos fuerzas, la centrífuga más la gravitatoria. Así, cuando la Luna está justamente encima de un punto dado de la Tierra, la combinación de estas fuerzas hace que el agua se eleve sobre su nivel normal. Esto se conoce como la marea alta o pleamar, y lo mismo ocurre con las regiones situadas en el lado opuesto de la Tierra. A la primera se le conoce como marea directa, mientras que a la segunda se la conoce como marea opuesta. Asimismo, a lo largo de la circunferencia formada por las zonas perpendiculares al eje de mareas directas y opuestas, se producen fases de marea baja o bajamar. Y es que las mareas altas y bajas se alternan en un ciclo continuo, lo mismo que los fluidos corporales. En la mayoría de las costas del mundo se producen 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día lunar. Su duración media, 24 horas, 50 minutos y 28 segundos. En definitiva, la Luna no es un astro sin vida.
La estación que allí existe no tiene como finalidad vigilar ni controlar la vida de este planeta. Es utilizada solamente como estación o, como les decía, como una especie de aduana para las entradas y salidas. Desde allí solo se ayuda a la naturaleza. A la humanidad se le han dado las herramientas para su propia evolución espiritual, pero claro está, todo depende de cada persona, porque esta evolución es individual. La Luna, al igual que la Tierra, se formó a base de partículas que entraron en colisión hace ahora 5.500 millones de años por la acción de unos padres creadores provenientes de Sirio B, que fueron los que conformaron el núcleo inicial. La Luna solo tiene un cuarto del diámetro de la Tierra y se enfrió mucho más rápidamente. Su corteza, que es razonablemente espesa, es ahora un sólido congelado. Fíjense que poco después de formarse, la Tierra y la Luna tenían un aspecto similar, el de esferas calientes erosionadas constantemente por los impactos de cuerpos rocosos. Pero fíjense, ahora quiero decirles algo. Si tienen un buen telescopio, les invito a que lo enfoquen hacia la Luna. Seguramente quedarán sorprendidos de lo mucho que pueden ver. Eso sí, háganlo de forma desapasionada. No tienen que mirar más lejos. Muy pronto comprenderán que desde siempre han tenido ahí, casi al alcance de la mano, la mejor prueba de que no están solos en el universo, de que siempre han existido otros seres hermanos que tutelan el devenir y el progreso de la naturaleza en paz, sin interferencias, sin injerencias de ningún tipo. Fíjense bien, pidan si existe algo más en la Luna. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.